infraestructura, creo que es bueno las APPs, o son buenas los contratos de APPs, porque definitivamente el sector privado puede invertir, tiene capacidad de inversión, cuando en muchas oportunidades, muchas veces el Estado no lo tiene, y no podemos parar el desarrollo si podemos echar mano de un sistema de esta naturaleza. El problema está, presidente, en las experiencias que hemos tenido en los últimos años. No me refiero últimamente, sino varios años atrás, que las famosas concesiones han venido con muchas negociaciones por debajo de la mesa. Lo sabemos, se destapan a cada rato, se conocen a cada rato y en cada momento. Y eso es lo que desde hoy día, en forma personal, pienso, presidente, que deberíamos tener mucha acuciosidad, mucho detalle en analizar y ver qué es lo que se está haciendo con respecto a las concesiones que el Estado otorga al sector privado. Por mi parte, yo, como repito, propongo y propendo que el sector privado intervenga en el desarrollo de infraestructura del país. Simplemente hay que ordenar y que esto sea estrictamente de acuerdo a contratos bien negociados, favorables tanto para el Estado como favorables también para el sector privado, pero que no sean leoninos para el Estado, que no se entregue el patrimonio del Estado, como dije en su momento, presidente, con negociaciones por debajo de la mesa, y que no quiero decir que en este caso se estén dando, sino estoy diciendo la experiencia que se ha tenido en muchas concesiones otorgadas por el Estado en los últimos años atrás. Entonces, en este caso en particular, presidente, yo diría, como han expresado varios de mis colegas, que necesitaríamos más información, necesitaríamos más opiniones de los actores, tanto privados como estatales, que tengan que ver sobre este tipo de contratos. Si es que amerita que para el mejor desarrollo, para generar más inversión, porque definitivamente la inversión es lo que hace que el país crezca y camine hacia adelante y haya desarrollo. Si para eso necesitamos flexibilizar, otorgar mayores facilidades, démoselas al sector privado, pero démoselas con reglas claras, con un balance, como repito, donde el Estado y el privado ganen, pero que no sea un desnivel de balance. Por otro lado, presidente, con respecto al caso de la propuesta actual, yo diría que hacer retroactiva el dispositivo que se establece, me lleva a pensar que no es conveniente, dado que actualmente tanto DP World y ATM Terminals ya han negociado en condiciones para 30 años. ¿Por qué habríamos de entregarle 30 años más, ¿no? Automáticamente, sin renegociar? O sea, si es necesario entregárselo, hay que hacerlo, pero ¿qué conseguimos a cambio? El Estado, ¿qué consigue? ¿Qué tipo de inversión? ¿Qué condiciones? ¿Qué gana más el Estado otorgándole más tiempo? Porque las nuevas se negociarán en esas condiciones a 60 años, si que se aprueba esto. Pero lo antiguo, hacerlas retroactivas, es algo que debería tener otro tipo de análisis. En concreto, presidente, mi propuesta es revisar un poco más, tener un poco más de información, ver en realidad la propuesta de eliminar las autorizaciones de los gobiernos regionales, aumentar el tiempo de la concesión. Si es necesario, hay que hacerlo, pero veamos por qué sustento tiene y qué cosa se consigue en beneficio de estas concesiones. Gracias, presidente. A usted, congresista Martorell, tiene la palabra el congresista García Belaunde. Presidente, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Hay un nombre? ¿Será el puerto de Salaberry? Qué raro, 60 años. O sea, 60 años van a ser todos los puertos, porque si es uno ahora, todos van a pedir una adenda para adecuarse a la ley. Entonces, todos los puertos van a ser 60 años, todas las autopistas van a ser 60 años, todos los aeropuertos serán 60 años, todas las concesiones van a ser 60 años. En el Perú nunca se ha dado una concesión de 60 años. La única que se dio fue
a los británicos, a la Casa Grace, que lo trasladó a los británicos para el ferrocarril central, para la construcción del ferrocarril central, y eso fue como consecuencia del contrato Grace en 1895 o 96, y fue porque ellos asumieron la deuda externa del Perú. Toda la deuda externa del Perú estaba quebrado. El Perú estaba quebrado. Eso fue en época del mariscal Cáceres. El Perú estaba quebrado. A cambio del pago de la deuda externa, que no podía pagarla, se le entregó esta concesión a la Casa Grace, que luego negoció, y acabaron los británicos dueños, una compañía británica dueña del ferrocarril central, que llegó el ferrocarril hasta Huancayo. Y antes de que termine la concesión, fue expropiada por Velasco. Ese es el único antecedente que hay. O sea, estamos tan mal en el Perú, ha pasado una guerra por acá, que no podemos pagar la deuda externa, que tenemos que entregar por 60 años puertos, y luego aeropuertos, autopistas. Ustedes se imaginan las autopistas ya con rutas de Lima, ya con línea amarilla, que de 30 años pasados a 40 ya hubo un escándalo. ¿Y esto para qué sirve? Para que el concesionario lucre más y venda mejor. Gracias a los 40 años línea amarilla se vendió en 1.500 millones de dólares. Si hubiese sido una concesión de 30 años la vendía en 1.000. Pero como eran 10 años mal, 500 millones más de utilidad. La vendió en 1.500 a los actuales propietarios, Vinci, OAS. Y en el caso de las rutas de Lima, que son a 30 años, las ha vendido la mitad de Odebrecht, con la asesoría de PPK, la mitad en 450 millones de dólares. La mitad. Y por 30 años, si hubiese sido por 20, hubiese vendido menos. Y LAP, Jorge Chávez, ¿cuántos años se están demorando? ¿Cuántos años de concesión? 18 años de concesión. Y no han hecho absolutamente nada, salvo cambiarle la fachada al edificio, que no costó mucho, salvo cambiarle algunos pisos, porque los baños siguen siendo los mismos, aunque tengo entendido que los waterns los han cambiado. Eso ha hecho LAP en 18 años. Y en esos 18 años no han construido, han invertido, dicen ellos, oficialmente 370 millones de dólares. Si dividimos 370 millones de dólares en 18 años, vamos a ver que la inversión ha sido pues mínima por año, 3, 4, 5 millones por año. Eso es lo que han hecho estos señores. Y entonces, ante eso, nosotros vamos a prorrogar. Sabemos que las concesiones están mal hechas en un 90%. Hemos tenido en la Comisión Lavallato a funcionarios peleles, ignorantes o traferos, que han entregado concesiones y ha hecho adendas de una manera vergonzosa. Y le vamos a permitir que al Ministerio de Transportes que presente este proyecto quiera 60 años, o sea, inédito en el Perú. Ni en la China dan una concesión a 60 años, ni en la China, que es un país milenario y que vive reposando en el tiempo. Ni en la China. O sea, 60 años. Oiga, el puerto del Callao fue construido en 1927 con un préstamo de un banco americano, el First National City Bank. Lo hizo Leguía. La dársena del Callao lo hizo Leguía. Todo lo que está ahí en el Callao, todos la rada del Callao, todos los rompemuelles que hacen la rada del Callao, los rompeolas, todo ese aparato inmenso lo hizo el año 27 Leguía. Lo hizo el Estado. Es una dictadura, pero con transparencia. Lo hizo el Estado. Y el Estado lo ha mantenido hasta el día de hoy. Hoy día lo ha entregado a los privados. Pero a los privados, 20 años al terminal de concentrado de Mineral, 20 años. No 60. O sea, estos señores de los terminales de concentrados de minerales, del 20 años van a querer ahora, no, dame 40 años más. Y cuando hemos le preguntado a la gente de la Municipalidad de Lima, oiga, ¿qué cosa Rutas de Lima va a hacer adicional a lo que ya ha hecho? No, nada más. O sea, durante 30 años van a cobrar peajes sin hacer una pista más, un carril adicional más, un puente más, ni siquiera peatonal. Igual pasa en las autopistas del sur, en la autopista del norte, a Barranca, se ha hecho una línea, se ha entregado una autopista de 140 kilómetros
para que hagan 50 más, y esos 50 más en 12 años ha avanzado en una sola carril y sin puentes y con rompemuelles y con semáforos. O sea, no han hecho nada. O sea, a este tipo de concesiones donde participan las principales empresas del Perú, ¿vamos a permitirles 60 años? ¡Qué robo! O sea, ¿quién está detrás? Yo investigaría acá al Ministerio de Transportes, a ver quién está detrás de este proyecto. Este tiene nombre propio, señor. Este proyecto beneficia a unos señores para un puerto determinado, Salaberry, o quizás San Juan, y no hay nada más. O el de Pisco acaban de concesionarlo, lo hizo el presidente de Belaunde. O sea, los puertos y aeropuertos que los ha hecho el Estado, ahora se los entregan ya listos para una remodelación o ampliación a los privados. En ninguna parte del mundo existe este tipo de concesiones. Cuando se concesiona algo, se concesiona a cero para hacer 100% la obra el concesionario. En el Perú no. El Perú te entrega la obra ya hecha por el Estado para que tú la completes o la mejores, le hagas unos cuantos puentes, lo amplíes un poquito y te la dan por 30 años y, por supuesto, ningún tipo de vigilancia. ¿Por qué no hacemos en esta comisión, presidente? Pedimos un informe al Estado, al gobierno, a Economía o a Transportes, un informe detallado de cada una de las concesiones. ¿Cuánto han obtenido de dinero? ¿Cuánto han invertido? Si estoy diciendo que en el caso de LAP, que es emblemático, han invertido 370 millones en 18 años, o sea, una bicoca por año, y no han hecho mayor cosa que cambiar de mayólicas y de losetas los pasillos y pintar el edificio, y no han hecho la segunda pista, que era lo más importante, y uno se demora 1 hora en aterrizar en Lima o en despegar. Si esa es emblemático y no han hecho nada por las excusas de concesión, no antes, o sea, excusas para avanzar. El Perú está colapsado por la deficiencia de las concesiones, por la deficiencia en los concesionarios y la forma de concesionar. Y en el caso de Chinchero, presidente, hemos visto acá, ¿es APP o no es APP? Acá hemos discutido en esta comisión si era APP o no era APP. O sea, entramos a entregar la APP obras a 60 años y no sabemos cómo funcionan las APPs, porque acá se dijo que las APPs no habían sido modificadas, que el 80-20, 80 el privado, 20 el público, era APP. Pero después, cuando cambiaron las cosas, 80 el Estado y 20 el privado, seguía siendo APP. No había cambiado en absoluto. O sea, con esa falta de precisiones, ¿vamos a regalar 40, 80, 60 años? Yo me niego, presidente. Yo me niego. Me parece evidente por las intervenciones de los señores congresistas que no están dadas las condiciones para someter a votación este proyecto de ley. Creo que es importante recoger las opiniones que ustedes mismos han sugerido y eventualmente tener la presencia del propio ministro de Transportes para que pueda sustentar la importancia de esta ley. Quiero simplemente dar lectura al artículo 20 del decreto legislativo 1224, que es el que propone la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas. Allí se dice: los proyectos bajo la modalidad de asociación público-privada se otorgan por el plazo de vigencia indicado en el contrato, el que en ningún caso excede de 60 años, salvo plazos menores establecidos en norma especial. El plazo de vigencia se inicia en la fecha de suscripción del respectivo contrato. Es decir, es hasta 60 años, no obligatoriamente 60 años, pero vamos a dejarlo ahí con el mayor gusto, doctor del Castillo. Si la norma de 60 años existe, ¿por qué no sería aplicable a puertos, pero a los nuevos contratos? El problema no es tanto el plazo como el decreto supremo o la ordenanza regional que se está eliminando para eliminar trabas burocráticos. Yo puedo entender la barrera burocrática. Lo que no entiendo es si aquí hay un plazo de 60 años, ¿qué opta para que? ¿Por qué tenemos que decirlo específicamente? No comprendo esa parte. Porque hay, si usted se fija en la penúltima línea de este artículo 20, salvo plazos menores establecidos en norma especial. Por eso, por norma especial, que sería la de puertos, es que se establecen los 60 años.
En todo caso, le insistiría para hacerlo formalmente que se vote la cuestión previa que planteé, porque inclusive hasta antes de que el ministro pueda ser citado tenemos que tener la información, ¿no? De acuerdo. Que corresponde. Y de hecho... Le ruego que replantee usted, sí, para que tengan claros los congresistas presentes la formulación de su cuestión previa, doctor del Castillo. Esto no tiene informe de Ocitran, no tiene informe del sector privado, no han respondido todavía. Pretende esto una aplicación retroactiva, inclusive a los contratos en vigencia, no solamente son los nuevos, sino el Callao, por ejemplo, puede ser ampliado. Entonces, sin el fundamento técnico es muy difícil nosotros aprobar un nuevo techo en aplicación de contratos. Si es que la idea es que primero vengan las informaciones y luego seguiremos evaluando, ¿no? Por eso planteo la cuestión previa. El congresista del Castillo ha solicitado una cuestión previa para solicitar informes faltantes y tener el panorama completo. ¿Quién es presidente, una acotación, con el presidente. mayor gusto. Además, hay algo más grave. En el caso del AP, que está el aeropuerto colapsado, no permiten que funcione en Las Palmas, que podría funcionar como un aeropuerto doméstico, porque una norma de la concesión de ellos dice que no puede haber un aeropuerto a menos de 150 kilómetros de distancia. O sea, el único que podría funcionar sería Pisco. O sea, ningún aeropuerto antes de Pisco puede funcionar. O sea, y claro, y ahora la concesión del AP se ha aumentado 10 años más para que puedan ellos recién ahora hacer la pista, cuya tarifa desde el año 2004 estaban cobrando por la nueva ampliación. O sea, han ido cobrando por adelantado la nueva ampliación y que no han hecho. O sea, presidente, acá sería también peligroso porque, insisto, podrían poner una serie de condiciones para que no funcionen otros puertos, con lo cual es más complicado, es cierto, pero y evitan la competencia. Y finalmente, cuando uno negocia por 30 años, puede negociar después una nueva ampliación bajo otras condiciones. O sea, le permite al Estado los 30 años, a la hora que se vencen, negociar mejor la nueva ampliación. Si uno entrega un puerto a 60 años, no hay negociación posible hasta el final de los 60 años. Gracias, congresista García Belaunde. Volvemos al tema de la cuestión previa. Quienes estén de acuerdo se servirán expresarlo levantando la mano. Congresista Torres, congresista Glade, congresista Castro, congresista Guía Pianto, congresista del Castillo, congresista García Belaunde, congresista Alcalá, congresista Domínguez, congresista Martorell, congresista Figueroa, congresista Palomino. Ha sido aprobada la cuestión previa por unanimidad. Ruego a la Secretaría Técnica tomar nota de las sugerencias y pedidos hechos por los congresistas en relación a solicitud de información adicional para la discusión, el debate y la eventual aprobación de este proyecto de ley. Continuamos con el orden del día y tenemos entonces el dictamen favorable con texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 2275/2017 que propone la ley que modifica el decreto legislativo 1053, decreto que aprueba la Ley General de Aduanas estableciendo obligaciones e infracciones para los agentes de carga internacional. Le damos la bienvenida a la congresista Úrsula Letona. El proyecto 2257 tiene por objeto modificar el decreto legislativo 1053. Se plantea modificar el artículo 29 de este decreto sobre obligaciones específicas de los agentes de carga internacional para establecer que son obligaciones de estos: la de constituir o mantener la garantía para el cumplimiento de sus obligaciones, cuyo monto y demás características deben cumplir con lo establecido en el reglamento. Asimismo, mantener la continuidad en el servicio en cuanto al movimiento de carga consolidada y desconsolidada ante la administración aduanera, así como otras que establezca el reglamento de la norma. Se plantea asimismo incorporar el numeral 4 al literal E del artículo 192
el literal E del artículo 194, el literal C del artículo 195 del Decreto Legislativo 1053. Ello para establecer que los agentes de carga internacional cometen infracciones sancionables con multa cuando no mantengan o no se adecúen a los requisitos establecidos para operar. El análisis costo-beneficio arroja que los beneficios netos de la propuesta serían los siguientes: garantizar la seguridad y reducir el riesgo involucrado en las operaciones de comercio exterior, promover que el agente de carga internacional sea un importante actor dentro de la cadena de suministro internacional de mercancías, al tener una vinculación directa con el tratamiento de la carga, permitir a través de la exigencia de la Constitución de garantía que el agente asuma responsabilidades frente a contingencias con relación a la mercancía y permitir la cancelación del registro y autorización como operador de comercio exterior a los agentes de carga internacional que han registrado movimiento alguno durante el último año, coadyuvando a focalizar y optimizar los controles aduaneros sobre aquellos agentes que efectivamente registren un movimiento habitual de operaciones. Se somete a debate la presente norma. Ha solicitado la palabra el congresista Alcalá. Sí, señor presidente, yo creo que es algo muy importante este proyecto de ley porque va a tratar de solucionar la problemática sobre todo de los agentes de carga internacional que no tienen obligaciones y mucho menos sanciones. Ello ha generado que un sector muy informal y con falta de continuidad en el servicio, y se puede apreciar que con la información de la SUNAT que se ha obtenido, por ejemplo, en el año 2016 se registraron 739 agentes de carga marítima y aéreos, de los cuales solo 153 de los autorizados tramitaron el 90% de los manifiestos numerados y 277 agentes no tramitaron manifiesto alguno. Por lo tanto, yo creo que con este proyecto de ley se trata de dar la seguridad a los importadores y exportadores que tendrán una mayor garantía y seguridad en sus operaciones de comercio exterior. Si es cierto, se está modificando el artículo segundo, que modifica el artículo 29 del Decreto Legislativo 1053, hacemos los siguientes agregados. En el inciso C, dice constituir o mantener la garantía para el cumplimiento de sus obligaciones cuyo monto, pero no especifica, le ponemos, será hasta 30 UIT, habría que agregar hasta 30 UIT. Con lo cual yo creo que salvamos ese inciso. El inciso D también igualmente, también habla de 180 días calendarios, yo creo que es demasiado reducido el tiempo, ampliarlo a un año calendario, ¿no? Y la tercera modificatoria en el inciso E, que viene a ser que haya redactado de la siguiente forma, porque acá han puesto otras que establezcan el reglamento. Otras obligaciones administrativas estrictamente necesarias que se establezcan en el reglamento, no la modificatoria del inciso E. Son 3 modificaciones que queremos que se adhieran. Gracias, presidente. ¿Quiere usted la última, por favor, congresista Alcalá? La E debe quedar redactada de la siguiente forma. Otras obligaciones administrativas estrictamente necesarias que se establezcan en el reglamento. Muchas gracias. Si algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra, si no, se pasa de inmediato a votación. Quienes estén de acuerdo con la aprobación del presente texto, se servirán expresarlo levantando la mano. Congresista Palomino, congresista Figueroa, congresista Letona, congresista Martorell, congresista Domínguez, congresista Alcalá, congresista del Castillo, congresista Moisés Yapianto. Quienes voten en contra. Ninguno. ¿Abstenciones? Congresista Torres, congresista Glave, congresista García de la Hunde. Congresista Castro, ¿su voto fue a favor? Se contabiliza el voto del congresista Castro, ha sido aprobado por mayoría. Congresista Glave. Gracias, presidente. Sí, pedirle que en cuanto, bueno, esto pasará al Pleno, pero si es que finalmente se aprobara en el Pleno, pedir que pudieran informarnos la reglamentación, porque en este tipo de casos la reglamentación muchas veces termina teniendo un efecto muy fuerte y habría que tener cuidado que no pudiera eventualmente generar algún tipo de oligopolio, entonces mejor igual pedir que vengan a explicarnos la reglamentación una vez que esto eventualmente se aprobara. Gracias.
De acuerdo, me faltó señalar que se han recogido las sugerencias de modificación hechas por el congresista Alcalá. Con esas sugerencias incorporadas es que hemos aprobado el presente texto. Pasamos al siguiente dictamen, que es un dictamen favorable con texto sustitutorio recaído en el proyecto de ley 735/2016, ley que modifica la ley 30.137, que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, para el pago de deudas laborales o previsionales a los acreedores adultos mayores de 65 años. Se propone modificar el artículo 2º, numeral 2.1 de la ley 30.137 para el pago de deudas laborales y previsionales y por violación de derechos humanos a los acreedores adultos mayores de 65 años. El artículo único de la ley, que modifica el artículo 2, numeral 2.1, establece lo siguiente. Artículo 2, criterios de priorización social y sectorial. 2.1, los pliegos cumplen con efectuar el pago por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada en función de los criterios siguientes. Primero, materia laboral. Segundo, materia previsional. Tercero, víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de derechos humanos. 4, otras deudas de carácter social. 5, deudas no comprendidas en los numerales precedentes. En los casos de los numerales 1, 2 y 3 se está priorizando el pago a los acreedores mayores de 65 años de edad y a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y o terminal debidamente diagnosticada y acreditada por especialistas del Ministerio de Salud. Hay una serie de consideraciones que no requieren mayor explicación sobre la conveniencia de aprobar este dictamen. Lo sometemos a debate de los señores congresistas. Quienes quieran hacer uso de la palabra, si no hubiera ninguna intervención del congresista del Castillo. A ver, no incluyen las deudas de carácter social, ¿no? O sea, entiendo que priorizan 1, 2, 3, laboral, previsional, víctimas, pero no incluyen otras deudas de carácter social. Y otras deudas de carácter social, por ejemplo, son las derivadas de negligencias médicas en centros hospitalarios. Después, cuando se trata de personas en situación de pobreza o extrema pobreza calificado por el CISFO, ¿no? En fin, como vemos, hay otros casos, los discapacitados, ¿no? Que también merecen una atención. Por ejemplo, si una persona está discapacitada, así tenga 40 años, bueno, posiblemente necesita los recursos. Entonces, yo creo que tendríamos que revisar ese punto, ¿no? Para compatibilizarlo con la norma actual, que es el Decreto Supremo 001/2014 de Justicia. Y también los funcionarios que han sido víctimas del terrorismo. Gracias, congresista del Castillo. ¿Algún otro congresista que quiera hacer uso de la palabra? Yo quisiera pedirle a Secretaría Técnica que nos explique cuando el punto 4 de este 2.1 se refiere a otras deudas de carácter social, si no están incluidas aquellas que le preocupan legítimamente al congresista del Castillo. Congresista García de la Onde. Presidente, yo quisiera hacer una pregunta. Si el adulto mayor tiene 67 años, es decir, ya se jubiló, ese dinero pagado por el Estado, ¿a dónde va? ¿Va a una cuenta bancaria? ¿Va a las AFPs? ¿A dónde va? Porque si no, estaría sujeto a una interpretación. Y las interpretaciones siempre perjudican al trabajador.
estamos hablando de un caso de vinculado al 95.5% que cobran los jubilados. Entonces, esto, en ese caso, va a una AFP, va a una cuenta bancaria. En fin, yo creo que hay algunas cosas, presidente, que no están todavía precisadas. Gracias, congresista García Belaúnde. ¿Alguna otra opinión al respecto? Quiero precisar, presidente, lo siguiente. Existe la ley, esta ley establece los criterios de priorización. Y ahí es donde señala el otro tipo de obligaciones sociales, incluyendo inclusive funcionarios que sean víctimas de accidentes, actos de terrorismo, narcotráfico producidos en acción o comisión de servicio, ¿no? Entonces, eso me parece que merecerían también ser considerados en la prioridad que se está acordando. Por eso es cosa quizá que amplíen y corrijan esa parte con la debida redacción, ¿no? Lo que propone congresista el 4, simplemente, 1, 2, 3, 4. Ya no quede en el 3, sino vaya hasta el 4. En el 4 añadir... Ya está, eso ya está definido en otra disposición. 4, otras deudas sociales, ya están esas. No hay ningún inconveniente para esa consideración. En esas circunstancias, usted no lo está planteando como cuestión previa, sino como una observación que debe ser recogida. La ley de recogerla se recoge y ya está. Muchas gracias. Con esa observación podemos pasar a votar el presente dictamen. Quienes estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Congresista Glave, congresista Martorell, congresista Guía, congresista del Castillo, congresista García Belaúnde, congresista Alcalá, congresista Figueroa, congresista Palomino, congresista Torres, congresista Letona, congresista Domínguez. Ha sido quienes voten en contra. El congresista Castro, no lo he contado, a favor. ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, señores congresistas. El siguiente proyecto con dictamen favorable y texto sustitutorio ha recaído en el proyecto de ley 142-2016 que modifica la ley 29426 de jubilación anticipada y devolución de aportes al sistema privado de pensiones. La iniciativa propone modificar la 29446 que crea el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones con el propósito de modificar las condiciones del acceso al mismo, unificando la edad de 50 años para varones y mujeres, 12 meses o más de desempleo consecutivos o no dentro de un periodo de 60 meses previos a la presentación de la solicitud y le otorga el carácter permanente en el tiempo de reja. Debemos precisar que el reja se creó como un régimen especial de jubilación anticipada que respondió a un problema coyuntural que viene siendo menos demandado en la actualidad. Según informe del INEI, la tasa de desempleo del 2004 a la fecha ha ido decreciendo. El desempleo urbano rural y el de las personas entre los 45 y 64 años ha disminuido, lo que implica que la demanda de ese régimen de jubilación se viene reduciendo en el tiempo. Sin embargo, las estadísticas señalan que el empleo disminuyó en la costa norte en menos 5.8% debido a la ocurrencia del Niño costero, en la Sierra Centro en menos 3,6% y en la Sierra Sur en menos 1,1%, explicado por la disminución de los ocupados en las actividades agrícolas como consecuencia de las heladas y sequías, pudiendo interferirse que dicha situación pueda prorrogarse por un tiempo más. En consecuencia, hacer permanente el régimen de jubilación anticipada puede terminar distorsionando el sistema de pensiones, pero sí resulta necesario ampliar excepcionalmente la vigencia del mismo por un periodo que esta comisión recomienda sea de 2 años, pues ello puede afectar a que muchos de los damnificados en dichas zonas puedan acceder a una pensión de jubilación anticipada o, en su defecto, acceder a la devolución de un porcentaje
mayor de sus aportes y afrontar los problemas económicos a consecuencia del desempleo en el que se pueden encontrar. Por las consideraciones expuestas, es importante hacer precisiones sobre los 12 meses consecutivos de desempleo y prorrogar la vigencia de la norma por 2 años en el texto sustitutorio que proponemos y que ustedes tienen a su disposición. Se pone a debate. Congresista Alcalá. Señor presidente, este proyecto lo hemos venido trabajando hace bastante tiempo. Ya estamos llegando ya a un consenso prácticamente con la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores, por lo cual pediríamos que pase un cuarto intermedio para terminar de pulirlo bien en una semana y no haya ningún tipo de inconvenientes. Yo creo que se ha avanzado bastante al respecto. También hemos coordinado con el congresista Lescano, también está de acuerdo, y yo creo que lo más conveniente es darnos una semanita más para poder afinar bien el proyecto de ley. El congresista Alcalá pide como cuestión previa pasar a un cuarto intermedio este proyecto para terminar de afinarlo. Quienes estén de acuerdo con la cuestión solamente previa. un adicional. Adelante, doctor. Me parece bien, estamos de acuerdo. La idea sería que la SBS, digamos, después formalice ese consenso, esa opinión por escrito a la comisión. De acuerdo.